Bondadoso Padre Celestial, que su morada está en lo alto y sublime de los cielos. Sus hijos, Señor, aquí de rodillas, gozosos, dispuestos a ser bendecidos por los estudios que en este día realizaremos. Porque su palabra dice que cuando estudiamos lo escrito, lo inspirado por sus profetas, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Gracias, bondadoso Señor, porque mis hermanos, sus familias y las personas que los acompañan, estamos nuevamente reunidos en este santo sábado para participar de esta escuela sabática, para participar del estudio de este hermoso e importante libro, el libro de Esther, con todas las enseñanzas y aplicaciones para nuestra época. Gracias, bondadoso Señor, porque a través de todo lo que hemos estudiado, hemos aprendido que el Señor ha estado presente y el Señor es el dueño del universo, el dueño de la historia. El Señor dirige cada detalle en lo más mínimo. Gracias, Señor, porque siempre su pueblo, en todas las épocas, ha sido objeto de su grande misericordia y su divina protección. Padre Celestial, gracias por concedernos un nuevo día de vida y especialmente un nuevo santo sábado, por darnos la oportunidad y aún la libertad de reunirnos, de utilizar estos recursos digitales con los cuales nos acercamos, así las distancias sean grandes entre nosotros, estamos cerca, unidos en una sola fe, unidos en la verdad. Bondadoso Señor, que la presencia de su Espíritu Santo nos conceda sabiduría, entendimiento, nos dirija en este estudio. Tus santos ángeles siempre nos rodeen, nos acompañen. Todo lo agradecemos en los santos méritos del único mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que el Señor nos conceda el discernimiento, el gozo, la alegría, la disposición para este estudio y que salgamos como cada santo sábado con muchas enseñanzas, con muchas aplicaciones de estos estudios para nuestras vidas, para poder compartir con otras personas. Gracias, Señor, porque le estamos dando, porque hay muchas personas que contribuyeron para que estos materiales que hoy están en nuestras manos estén facilitándonos el estudio. Le damos siempre gracias al Señor porque también nos permite los recursos para disponer de estos medios, para dar, para capacitarnos nosotros y a la vez que estos estudios sean bendición para quienes han venido visitando este canal, en donde hay toda clase de estudios. El hermano Carlos nos decía hace 8 días que hay una página donde podemos encontrar todos los estudios están clasificados en esa página por temas, así de que es muy fácil, si usted necesita, todos los temas del santuario están organizados por temas. Entonces también los podemos decir a las personas cómo pueden acceder a esta página. Bueno, hermanos, entonces hoy nos corresponde la lección número 4. Esa lección la estudiaron nuestros pioneros el 28 de octubre del año 1905.
y tiene el título de Integridad Cristiana. Vamos a ver qué lecciones de integridad cristiana podemos extraer del libro de Esther, de esta historia que quizás la estudiamos en alguna época, muchos años atrás, y se la leíamos a los niños como una historia bonita, infantil, pero que nunca le hicimos este estudio profundo, estas aplicaciones, estudiando cómo en otras partes de la santa palabra del Señor eh, se puede corroborar las lecciones, las aplicaciones y se relacionan con esta historia. Entonces, hermanos, vamos a empezar entonces con la pregunta número 1, invitándolos a que participemos, a que estemos atentos a la lectura, que tengamos listos los textos bíblicos y que hagamos comentarios de lo que ustedes puedan hacer acerca de las preguntas y de sus respuestas. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor nos da la bienvenida a esta escuela sabática. Pregunta número 1. Recordemos entonces que hemos pasado por 3 lecciones en donde, en primer lugar, nos ubicaron en el contexto de esta historia, que es en el imperio. La lección le llamó el rey rico, cuando Asuero era el que estaba gobernando en ese momento al imperio persa. También nos relacionaron algunos personajes que están, digamos, registrados en esta historia. ¿Y quién era ese rey? ¿Cómo era su vida? ¿Y cuántas riquezas había atesorado? En la lección 2 nos dejan lecciones sobre cómo la educación que Mardoqueo, el padre adoptivo de la reina Esther, le enseñó a esta niña allá en su hogar, cómo ese entrenamiento que él le hizo en el hogar, cuando era su niña allá en casa, su joven allá en casa, vino a ser fundamental para cuando Esther ya fue una joven, una persona adulta, y especialmente cuando tuvo que enfrentar la situación que más adelante estaremos estudiando, y cuando estuvo allá junto con muchas jóvenes del reino en esa selección que se estaba buscando una nueva reina que iba a reemplazar a la que en ese momento estaba, que era la reina Basti, y que ya todos conocemos por qué a ella dejó de ser la reina. Y en la lección 3, muy interesante la lección 3, en donde volvimos a repasar quién era Amán, ese personaje tenebroso, ¿no?, de esta historia, de dónde venía, quiénes eran sus ancestros y qué era lo que había en ese corazón lleno de odio, de resentimiento y de maldad contra los hijos, contra el pueblo de Dios. Y hoy vamos a ver entonces lecciones sobre integridad cristiana. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué puesto ocupaba Amán? Vamos a estar ubicados entonces en el capítulo 3 del libro de Esther. Ya nosotros sabemos qué puesto ocupó Mardoqueo. Mardoqueo tenía un empleo, dijéramos así, en esta época. Él era un servidor del rey, y en el libro de Esther lo ubican a la puerta del rey o a la puerta del palacio. Aprendimos que esa puerta no era que estuviera ahí parado en la puerta, sino que él tenía unas labores que hacer como servidor del rey en esa área, una área especial del palacio
a la entrada que llamaban la puerta del rey. Entonces vamos a ver qué puesto, qué lugar ocupaba, qué posición, qué estatus tenía Amán. Esther, capítulo 3, versículo 1. Amén, hermanita. Adelante, hermano. Después el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, lo ensalzó y puso su silla por encima de la de todos los príncipes que estaban con él. Gracias, hermana. Entonces, ¿qué puesto ocupaba Amán? Según lo que acabamos de leer. Ahí como que el puesto más alto, más importante, Después del rey, ¿cierto? por encima de todos. O sea, después del rey, podemos decir entonces que Amán era el que iba a dirigir o el que dirigía, el que estaba por encima de todos los príncipes de esas provincias. Acordémonos que ellos están ubicados en la capital del reino, capital Susa, que tenía 100, y ese reino tenía en ese momento 127 provincias. Y cada provincia pues tenía un gobernador que aquí se le llaman los príncipes. Y entonces Amán era el que gobernaba, el que daba, digamos, las órdenes, era el segundo, así como lo fue. ¿A quién nos recuerda esa posición, hermanos? ¿A qué personajes de la historia? Que también que tuvieron puestos de elevada, digamos, dignidad. A Daniel, hermana. A Daniel, y a quién más gobernadores de las provincias. Bueno, pero vamos a ver que Daniel y José, esa posición no lo afectaron a ellos. Siguieron siendo fieles siervos del Señor. Pero en Amán, que ya sabemos sus ancestros, de dónde viene y lo que había en el corazón de este hombre contra el pueblo de Dios, esta posición pues le hizo aún más daño, ¿no? Entonces vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué se requería de todos los sirvientes del rey? Vamos a ver el versículo 2 del capítulo 3. Una hermana que nos colabore con la lectura del capítulo del versículo 2, o un hermano, versículo 2, capítulo 3. Amén. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Amén. Bueno, entonces aquí vemos que la pregunta es, ¿qué se requería de todos los sirvientes del rey, de todos los que estaban bajo el mando del rey, y en segundo lugar de Mardoqueo? Que todos los siervos del rey que estaban a la puerta en ese lugar debían arrodillarse e inclinarse cada vez que Amán pasaría por ese lugar, porque el rey lo había mandado. Pero bueno, todos se arrodillaban, todos se inclinaban y le hacían la venia cuando Amán pasaba. Pero había una persona, el único, imaginémonos, hermanos, la escena, todos inclinándose, todos arrodillados, pero alguien ahí entre el grupito de pie. Entonces vamos a mirar la pregunta 3. ¿Qué proceder siguió Mardoqueo? Versículo 2 del mismo capítulo. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba.
Y vamos a ver la nota 1. La nota 1 dice, con toda probabilidad, Mardoqueo mostró el respeto habitual al rey. José, Daniel, otro personaje, Nehemías, que también eran servidores del rey allá en su época y en el reino. Todos ellos ocuparon altos cargos en los gobiernos terrenales y mostraron el debido respeto a sus soberanos. Mardoqueo no estaba como más adelante, vamos a ver que Amán le estaba diciendo que pues al no arrodillarse ante él, inclinarse, pues el Mardoqueo estaba desobedeciendo, ¿no?, las órdenes, y de esa manera pues dio a entender que no le estaba rindiendo respeto al rey. Pero Mardoqueo no podía inclinarse a Amán. La guerra contra Amalek de generación en generación. Eso lo vimos en la clase número 3, sábado anterior, que está registrado en Éxodo 17 al 16. ¿Quién se acuerda, hermanos, por qué Dios le declaró la guerra contra Amalek? ¿Quién era Amalek de generación en generación? ¿Quién recuerda por qué Dios le declaró la guerra a Amalek? ¿Y quién era Amalek? Hermana, bueno, si no mal recuerdo, lo vimos en una de estas clases, porque Amalek a los israelitas por la retaguardia después de que salieron de Egipto. Amén. Gracias, hermana. ¿Y quién era Amalek? Era, si no mal recuerdo, era el rey de los amalecitas. Mamacita. Bueno, de Amalek, de este hombre llamado Amalek, viene un pueblo que son los amalecitas, ¿sí? Y en la época en que los israelitas salieron de Egipto, el Señor los saca de Egipto, quien era el rey de los amalecitas era Agag, ¿sí? Y eso que registra aquí la historia, que este pueblo atacó por la retaguardia, quizás si uno no le encuentra bien el significado de lo que eso significa, atacar por la retaguardia. Hace 8 días decíamos, actuar de esa manera, el actuar de esa manera es atacar por la espalda, decimos nosotros, es ser traicionero. Y se aprovechó de los que iban en la retaguardia, que generalmente son los que ya están cansados, son digamos, las personas de mayor edad, aún niños de brazos o mujeres que han salido de un parto, es decir, aprovechándose de la debilidad. Y eso, ante las leyes humanas, es grave, pero ante las leyes divinas es aún más grave, y Dios, a partir de eso, de ese actuar de esos amalecitas, les declaró la guerra de generación en generación, dio la orden de que fueran exterminados, que cuando el pueblo llegara ya a la tierra, a Canaán, y entrar en ese reposo, no debía dejar ninguno de estos habitantes de este pueblo. Y finalmente le dice, no lo olvides, como cuando uno le dice a alguien, uno ya le ha dicho varias veces a alguien, mire, no se le olvide hacer esto, no se le olvide, le dijo el Señor, ¿sí? Y sabemos la historia, recordamos la historia de lo que hizo Saúl ante un mandato divino, y que estas son las consecuencias. Acá en el libro de Esther estamos viendo las consecuencias de la desobediencia a un mandato divino. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de lo que nos está diciendo acá la nota número 1? Mardoqueo
igual que José, igual que Daniel, igual que Nehemías, que ocuparon cargos importantes en esos gobiernos terrenales, ellos mostraron su respeto a esos soberanos. Pero ¿hasta cuándo, hasta qué va, hasta qué momento, hasta qué límite va el respeto, hermanos? A los soberanos terrenales, a las leyes terrenales, ¿hasta dónde va? ¿Cuál es el límite? Que no vaya en El contra límite de es hasta Dios. cuando quebrantan la conciencia del individuo hacia el respeto al que realmente se le debe rendir el homenaje. Porque a mí tuve una experiencia en mi lugar donde estaba, en el tiempo que estaba, que éramos amigos, por decirlo así, del párroco de la iglesia, y yo estaba ayudándole en algo a él. Y cuando llegó el que manda pues ahí en esa región, el monseñor, él dijo, ¿quién es esa señora que yo no la había visto? ¿De dónde es? Entonces el párroco le dijo que era la esposa de un amigo de él de la infancia que habían estudiado juntos en su pueblo natal. Y entonces él dijo, quiero conocerla. Y yo veía que todo el mundo, pues yo estaba en lo mío, lo que estaba haciendo. Todo el mundo iba y le besaba un anillo que ellos tienen, que como que es un sinónimo de supremacía, no sé qué es, ahora, qué significará eso en sí. Y todo el mundo y le hacía veña ¿qué? Y le besaban ese anillo. Pero cuando él me pasó a mí, yo lo saludé, ¿cómo está, señor? Mucho gusto, mi nombre es fulano y tal. Entonces yo no le dije ni reverencia, ni reverendo, ni nada. Yo le dije lo que tenía que decir. Y entonces él me pasó la mano y yo se la estreché. Pero él quería era que yo le besara el anillo. Y yo le dije, no, señor, yo tengo que... Entonces él me dijo que por qué no le besaba el anillo y le hacía venia. Yo le dije, no, la venia solo le pertenece a Dios. Él es el único digno de adoración. Entonces él se quedó así. Sí, pero es que a mí, yo soy fulano de tal. Yo le dije, sí, es un hombre como cualquiera de nosotros que tiene tanto más estudio que yo, o que aquí el señor Luis, que era el párroco. Entonces, bueno, yo me fui, yo le dije, con permiso, yo estoy ocupadita y ya. Cuando él se fue, cuando yo me fui, él le dijo al párroco que quién era yo. Entonces dije, no, es que ella es pues el mejor amigo mío de la infancia y ellos son adventistas y ellos no le hacen venir a nadie, sino solo a Dios. Como debe ser, le dijo el señor Luis, porque él me contó. Entonces, ¿qué sucede? Que él dijo, usted con esa gente no se junta, y eso habla un poco de cosas sin conocer de nosotros y todo, y nos entrepuso, nos entredicho. Pero como el señor nos conocía bien, él no le paró, y él después nos dijo. Entonces yo le dije, usted se va a ir a los profundos infiernos por hacer amigos nosotros. Yo después le ponía pereca a él porque éramos amigos. Entonces, ellos siempre quieren poner la supremacía de que le pertenece a Dios para ellos. Son puros instrumentos de Satanás. Bueno, hermanito, Gracias, gracias. hermana. Gracias, hermana. ¿Algún hermano también iba a hablar? Me pareció. Bueno, entonces Mardoqueo tenía muy claro, ¿no? Como hijo, como perteneciente al pueblo, Dios tenía muy claro a quién se le debía la adoración, la reverencia, y aunque estuviera, digamos, confrontado a esa presión social, porque imagino que con los que trabajaba ahí ahí en la puerta del rey, a la puerta del rey, pues de pronto le harían presión social, ¿no? ¿Usted por qué no se arrodilla? ¿Usted qué le pasa? Bueno, no se exponga, como le dicen a uno muchas veces cuando no va el sábado y entonces no, pero de pronto les cuentan el día, pero usted simplemente viene, usted no va a hacer nada, simplemente viene y escucha y bueno, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos en la palabra del Señor todas las evidencias, todos los versículos donde la adoración, la reverencia, el arrodillarse, hacerle la venia, inclinarse, solamente es al Creador. El Señor en su santa ley dice, no te inclinarás, ¿no? Ni siquiera ante estatuas, mucho menos ante dioses falsos. No
solamente al Señor nuestro Dios debemos adorar. ¿Qué registros hay de que de pronto alguno de los que estaban en la época de los apóstoles, quizás por gratitud a algo o por considerarlo una persona digna o especial, quiso rendirle adoración? ¿Qué dijeron los apóstoles? Que solamente que se pararan, la adoración era para el Señor. Inclusive hay el registro de cuando Juan se arrodilla ante el ángel. ¿Qué le dijo el ángel? No soy, yo soy consiervo tuyo. Ajá, Imagínate, adora solamente a a Dios. Dios, ni siquiera a un ángel No, y lo que más, y lo más, parecido en un ángel, ¿no? y lo más Señora, importante de esta experiencia, hermanita Argenis, es que cuando Mardoqueo no quiso hacerle la venia y honrar al señor ese, de ese imperio, todavía no se había escrito ese pasaje de la Biblia no, donde el ángel le dice, él no había leído eso porque eso fue después. Entonces, él estaba claro en lo que él hacía. O sea, en su tiempo, él tenía el pleno conocimiento de que solo se debería honrar de esa manera, inclinarse era al Dios del cielo. pero tenía, Entonces, sí, tenía los escritos antiguos, ¿sí? Y sí, ahí también lógico. está registrado lo mismo. Sí, lógico, pero quiero decir lo que referenciamos ahora que el ángel, porque el ángel se le apareció fue a Juan, Ah, ¿cierto? Ya en el Apocalipsis, en el sí, final estaba del tiempo, o sea, de la mencionando escritura. lo que tenemos nosotros hoy, que vamos a ser confrontados muy seguramente, los que estén para Ujú, estos últimos momentos de crisis, ¿sí? Estamos hablando del momento, por ejemplo, en que Daniel y sus sí, 3 amigos fueron confrontados a rendir sí, culto a una estatua, por ejemplo, ¿sí? sí, Que, y no lo hicieron, ¿sí? Prefirieron, todo, todo lo que prefirieron pasar por mm, el horno, pasar por el el foso. foso de los leones. Ay, se fue la señal. Pareciera que se fue la señal, aquí no se escucha. Mis hermanos, parece ser que a nuestra hermanita Argenis se le fue la señal. Entonces vamos, mientras ella puede volver a conectarse, vamos a seguir y vamos con la pregunta número 3, ¿cierto? ¿Qué proceder siguió Mardoqueo? El versículo 2 del capítulo 3 de Esther. Entonces Mardoqueo no se arrodilló ni se inclinó ante Amán, porque iba en contra de sus principios y él, lo que decía mis hermanitos, ¿no? Que solamente a Dios debemos reverenciar. Ya Eh, regresé, hermana. Muy bien, mi hermanita, Es el bien pueda. internet. Gracias, hermano. Sí, entonces Mardoqueo tenía muy claro esos principios como fiel hijo de Dios. Y Mardoqueo también podemos nosotros llegar a considerar que Mardoqueo conocía la historia que estaba registrada de ese ataque que Amalek hizo a Israel. Y Mardoqueo muy seguramente también podría haber sabido, así como Mardoqueo tenía
una correcta comprensión de su identidad como hijo de Dios, identidad que la tenía en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, que eso es algo de, digamos, de valorar grandemente en la historia, en la vida de Daniel, en la vida de José. José no estaba al pie de su familia, José no estaba lejos de su pueblo, pero él dejó de ser el José que fue en casa con su padre, con su familia. José nunca perdió su identidad como hijo de Dios en el lugar donde fue llevado, en las circunstancias en que fue puesto. Y Mardoqueo tenía igualmente esa identidad como hijo de Dios, pero también conocía quién era Amán. Y muy seguramente al saber quién era Amán, sabía lo que el Señor había dicho de los ascendentes, de los ancestrales de los amalecitas. ¿Sí? Entonces, qué importante es conocer la historia. Por eso hay una cita que la hemos escuchado frecuentemente, que dice que el que desconoce la historia, ¿a qué está expuesto, hermanos? ¿Alguien se acuerda? A repetir la historia. A repetirla, ¿no? A cometer los mismos errores, los mismos pecados. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, hermanos? Hagamos una pequeña reflexión sobre esto. Yo pienso, hermano, que nosotros en este tiempo, los que estamos en esta verdad presente, todavía nuestros hijos, nuestros descendientes y los que de pronto podemos orientar, hay niñez, hay adolescencia, hay jóvenes. Y los padres que tienen hijos en esas edades, porque ya después de los 18 ellos deciden sus propios destinos. Pero mientras tengamos los niños pequeños y podamos administrarle y acentuar un sello en el corazón y en la mente de ellos, es enseñarlos a honrar a Dios y a obedecerle. Y que nada ni nadie nos quite eso de la mente. O sea, si todos los días dice, mis abuelos o los abuelos de antes, yo no sé si todavía algunos lo recordarán, tenían un dicho que es muy real. Una piedra es sólida, pero dice que una gota de agua constante en esa piedra o en esa roca con el tiempo hace hueco, perfora la roca, una gota nomás. Entonces, si nosotros usamos esa enseñanza o metáfora, no sé cómo se le dice, a los hijos, la platicamos en ellos, una Eso gota no es de agua. metáfora, hermana, perdón, no es metáfora, es un mandato. Porque dice Deuteronomio que los padres israelitas, ¿qué debían hacer? Día y noche, Repetir, sí, repetir. pues, noches, si iban por el campo, para donde fuera, ¿qué les debían repetir? La La ley, ley, las enseñanzas. la historia registrada, lo que había sucedido, ¿sí? Cómo habían sucedido los hechos, qué había pasado con el pueblo de Dios. Entonces, cuando se conoce todo esto, pues el Señor dice, no estaremos como condenados a La historia. repetir, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando ahora? Pues por lo que yo pienso que nosotros no estamos haciendo la tarea bien hecha con los padres jóvenes. Yo, pues quizá lo poco que les enseñé a mis hijos y lo que les repetí, en algún momento ellos lo tienen presente. De pronto no del 100%, pero sí algo. Por ejemplo, mi hijo y Ana Graciela y Luz María, ellos de pronto no están de lleno en el lugar que deberían estar, pero ellos tienen temores porque se les enseñó en el tiempo que se les pudo enseñar y eso quedó marcado en sus corazones. Entonces, nosotros los que hoy tengamos esa responsabilidad debemos ser mucho más, porque ahorita hay muchas más peligros. Hay esa cosa que dice el hermanito, yo cuando le oí eso al hermanito Carlos le agradezco porque pues uno hay cosas que desconoce, que eso a la inteligencia artificial, eso es diabólico.
Entonces, todo eso debemos advertírselo a nuestros hijos para que ellos no caigan en esas trampas y podamos aprender a ser fieles al Señor, que la mayor inteligencia viene de Dios, no del diablo. Entonces, esas son cosas que debemos afirmar en nuestros hijos, nietos, los que los tengamos. Gracias, hermano. Y entonces, las nuevas generaciones de los estudiantes de teología, yo no sé, hermanos, si ellos estudiarán, muy seguramente podremos decir ahora que no, o si las han estudiado, les habrán dicho que son mentiras, que no son inspirados, como dicen de los pioneros y de todo lo que rodeó a esos primeros 50 años de conformación de este movimiento adventista, ¿sí? La mayoría de los adventistas no conocen esta historia denominacional. Si se ha leído estas nuevas generaciones, el conflicto que nosotros empezamos a leer hace muchos años, ese conflicto completo, no mutilado, que dice que los niños conocían bien el papel de este último sistema, de este imperio en el que estamos, ¿sí? Y les enseñaban todo lo que, la historia de lo que ha pasado con Roma en su época imperial y luego en su etapa papal. ¿Será que la han olvidado para llegar a ser este tipo de ecumenismo, de arrodillarse ya ante estatuas, de rendirle la venia? Entonces se ha perdido la identidad como pueblo del Señor, como hijos de Dios. Se ha olvidado esa historia. Mardoqueo la tenía muy clara. ¿Quién era él como hijo de Dios? Conocía la historia en la época en que Amalek había tenido este acto bajo y traicionero con el pueblo que salía de Egipto. Bueno, entonces hemos leído ya la nota 1, vamos a la pregunta Hermana Argeni. 4. Sí, hermana Adriana, adelante. Hermana, bueno, lo que usted decía de que, bueno, de que qué le pasa a la gente, pues cuando olvida su historia, mejor dicho, no olvida, no la conocen. Los que la conocieron la quieren olvidar mucho, ¿sí? Y los nuevos creyentes, nuevos adherentes a las diferentes corporaciones, pues nunca tienen, digamos, como la oportunidad, o bueno, sí la tienen, pero no les hacen ver que es necesaria, ¿sí? Investigar en ella ni nada. Y ellos adoptan como esa, como si fuera, ¿cómo le digo yo? Como si fuera una regla pensar como piensan sus líderes, ¿sí? Si uno tiene, digamos, como un libre albedrío, como, y entonces ellos al imitar todos esos, bueno, esos patrones, esas creencias falsas, y no ir, digamos, a su historia, pues repiten y repiten así como loritos, creyendo que pues esas son las verdades que hay que proclamar, en las que hay que afianzarse, y pues no se interesan en conocer la historia. Además, conociendo la historia, hermana, nosotros tenemos una gran capacidad, que usted conociendo la historia, conociendo la verdad, ya es difícil, o sea, es más difícil que lo engañen a uno, ¿sí? Porque esas son como las bases, como empezar. Uno no destruye un edificio por lo de arriba, ¿no? O sea, no cogen y vamos a destruir este edificio y lo van demoliendo desde arriba, no, ellos las bases, van debilitando las bases para que se derrumben los pisos.
Entonces así es que están haciendo. Entonces Mardoqueo pues tenía bien clara a quién debía honrar, pero a él le enseñaron eso, ¿sí? Él practicó eso y lo hizo, digamos, como un actuar en su vida, porque pues yo me imagino que no se inclinó ante Amán y ante ninguno, ¿no? Por supuesto, porque pues de todas maneras no era Amán que, porque bueno, es que me cayó mal Amán, entonces yo a este no me le arrodillo, pero al otro sí no. Ellos tenían bien cimentadas sus bases. Ujú, sí, hermana, por eso la lección se llama integridad cristiana. ¿Sí? Hermana, Eso hay era, una cosa, eso era Mardoqueo, un cristiano íntegro. Señora. hay una cosa que me llama la atención a mí y ahorita lo recuerdo con claridad, y es que en alguna oportunidad antes, cuando todavía estaba en la corporación, llegó un pastor a mi distrito donde yo estaba, y él era muy lector del Espíritu, pero sí, y casi todas sus prédicas eran marcadas por los escritos de la señora Elena de White. Con ese señor, durante el tiempo que estuvo en el distrito se aprendió mucho y mucha gente salió del conflicto. Y de hecho, él a veces compraba los de que tuvieran por portada, y él a veces regalaba de los de periódicos, los que no eran finos. Bueno, y entonces él decía, tenía un dicho donde el torcer las escrituras y todo eso. Entonces, es impresionante ver cómo hoy nos enseña eso, hermano. Hoy, yo creo que esa parte del conflicto donde dice eso, la tuvieron que haber mutilado, Sí, porque hoy en día toda esa parte la quitaron, todo o lo que sea, tiene que ver con... se abrazan, se besan y todo, o sea, y se cumple esa profecía, aunque ya la hayan quitado los que tengamos los libros antiguos, está vigente porque la mutilaron. Entonces, es impresionante. Y hoy en día, o sea, yo no los odio a ellos como seres humanos, porque son dignos de compasión y de antes enseñarles la verdad para que lleguen al pie de eso. Pero estar de la me dice, no, pero eso, usted, ¿por qué se le hace tan extraño y como tan terrible eso, mamá? ¿Por qué? Porque cuando aquí se construyó el templo, se hizo mucho tiempo más atrás, pero en toda obra que se ha iniciado, si se hizo hace 30 años en un lugar como esto, como este, que es un, pues también se ha venido haciendo en obras más grandes, ¿sí? Entonces, eso les quería compartir sobre el Ahora estudio que de dice Amán. usted, hermana, yo no estoy segura si sí, pero me parece que sí. Usted corrobóremelo, porque usted Sí, pasa más, más hermana, persistente por ahí. Yo hace rato eso no es voy a Guayabal y tengo problemas de memoria, entonces no, pero me parece que sí. En el templo ese de Guayabal, hermana Lila, no diga que me parece, yo se lo estoy afirmando, es no. porque alguien Algo lo hizo. que hay significativo ahí en el frente de la iglesia. Parece que hay una cruz como encalado, ¿sí? Una cruz donde murió Jesús. Pero no es esa la donde murió Jesús, sino que ese es un símbolo de que es un símbolo, ¿cómo es? Ecuménico, ¿no? Debe poner esa cruz, porque esa cruz es símbolo de maldición y de todo. O sea, ahí fue donde torturaron a Jesús. No, ¿Aló? hermana Lila, venga la aclaración. No, no hay una cruz al frente, sino
las cruces Sí, están pero en yo las sí tenía ventanas. algo ahí como que era en algún lado, pero un Ya, símbolo, como dicen ustedes, vamos a seguir con, ecuménico. vamos a seguir Sí. con el estudio. ¿Usted por qué no hace lo que nosotros? Usted no porque no obedece, quizás le dirían, mire todo lo que se le puede venir encima si es por esta desobediencia, por no hacer una simple reverencia o inclinación. Eso no cuesta nada, es bueno. En el versículo 4, vamos entonces a mirar ahora qué responde. Dice, vamos a la pregunta 5 primero. ¿De quién era representante Mardoqueo? ¿De quién era representante Mardoqueo? No nos mandan a ningún versículo, pero sí vamos a la nota número 2. ¿De quién era representante Mardoqueo? Dice, el mundo protestante de hoy ve, en la pequeña compañía que guarda el sábado, a un Mardoqueo en la puerta. Entonces, hermanos, demos la respuesta. Aquí, ¿de quién era representante Mardoqueo en esa época? Y ahora, ¿de quién es representante Mardoqueo ahora? Del pueblo de Dios, hermana. Mardoqueo era representante del pueblo de Dios. Y ahora, ¿a quién representa Mardoqueo? Pues también. Al pueblo que está guardando toda la ley y hace lo que Dios dice. Yo no sé si estaré errada, pero ¿quién representa hoy al pueblo de Dios? El historicismo en que nosotros estamos. Creo yo, estoy casi segura, que el pueblo que representa a este A esa remanente. hermana, a esa pequeña compañía que guarda el Ajá, sábado, para sí. ellos nos lo ha repetido en muchas ocasiones nuestro hermano Carlos. Ellos son para este protestantismo apóstata un Mardoqueo a la puerta. Me imagino imaginémonos que Mardoqueo para Amán, yo creo que Amán veía a Mardoqueo y se le revolcaba todo en su cuerpo. Se le dañaba su estómago, ¿sí? Se le hervía. Muchas personas no nos quieren porque para ellos somos raros, mire cómo comen, uy, no, todo se le ofrece y nada recibe. Yo tuve una compañera que no se expresaban tan horrible, era compañera y hermana a la vez. Se expresaban muy feo, ¿sí? Entonces, todo hijo de Dios. Hermana, pero el verdadero Mardoqueo en este tiempo o en el momento de la final del tiempo es Roma, ¿cierto? El papado, No, el Amán. el Amán sí, pero Mardoqueo es el pueblo El pueblo que me equivoqué, hermano. Pero entonces ellos van a representar a Amán, ¿cierto? Señora, Ellos van a representar o representan a Amán, ¿cierto? todo el que es enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, pues ahí están Es- representados por Amán, por todos los que le han hecho la guerra al pueblo de Dios. Y finalmente, pues, ¿cómo los llama la Biblia? Son anticristos, se oponen a Dios y quieren acabar con el pueblo de Dios, ¿sí? Y ese pequeño pueblo que guarda el sábado, que es guardador de verdades, el restaurador de portillos, que levanta la voz, ¿sí? Como que cumple el mandato de Isaías 58:1. Para ellos, para ese protestantismo apóstata, para la otra iglesia grande de este mundo y sus seguidores, pues ven a estos hijos de Dios como un Mardoqueo a la puerta. Porque ¿qué dice ahí más abajo? Que cuando Amán pues
veía a Mardoqueo, se encendió en ira porque no obedecía, porque no le rendía el homenaje, el culto, ¿no? Entonces, ese Mardoqueo es representante de ese pueblo de Dios. ¿Qué razón dio Mardoqueo para no inclinarse ante Amán? ¿Qué razón dio Mardoqueo para no inclinarse ante Amán? Sus compañeros de trabajo le preguntan, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y en el capítulo 4 dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, o sea, todos los días, podemos entender, si no es así, algún hermano, por favor, nos corrige. Todos los días estas personas que estaban ahí que eran también servidores del rey, que estaban con Mardoqueo, todos los días le hablaban de esa manera. ¿Usted por qué no obedece? ¿Usted por qué traspasa? Y no escuchándolos él, si a Mardoqueo ya no los escuchaba, ¿qué hicieron? Lo denunciaron a Amán, y le dijeron a Amán que Mardoqueo cuando pasaba él no se inclinaba ni se arrodillaba. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Entonces vamos a ver si una vez que Amán sepa que es el segundo en el puesto aquí en el reino, que es, mejor dicho, la mano derecha del rey, que lo ha engrandecido, que lo ha honrado y que puso su silla sobre todos los príncipes de este reino, porque ya él les había declarado que era judío. Entonces ya Mardoqueo les había dicho a ellos, yo no me inclino, yo no me arrodillo porque yo soy judío y todo judío sabemos y honramos a Dios únicamente, nos inclinamos ante él. Bueno, les habrá dado a conocer al verdadero Dios. Esa fue la razón. Entonces, ¿qué razón dio Mardoqueo para no inclinarse ante Amán? Y vamos a leer la nota número 3. Dice, este es el primer registro de Mardoqueo que revela su nacionalidad. O sea, ellos no sabían quién era Mardoqueo, cuál era su nacionalidad, pero Mardoqueo en este momento les revela su nacionalidad. En vista de los textos dados en la nota número 1, Éxodo 17:16, Deuteronomio 25:19, el hecho de que Mardoqueo era judío era razón suficiente para no inclinarse ante Amán. O sea, cuando comentamos la nota número 1, Amán conocía lo escrito en la palabra, conocía lo que por tradición de sus ancestros habían recibido, también porque pues no toda la Biblia estaba escrita, de que solamente a Dios se debía honrar y además que había un mandato de guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces, el hecho de que Mardoqueo era judío era razón suficiente para no inclinarse ante Amán. Esto es lo de la nota 3. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 7. ¿Cómo afectó a Amán la conducta de Mardoqueo? Vamos a mirar cuál fue el efecto de la conducta de Mardoqueo, cómo afectó la conducta de Amán. Y entonces vamos a leer el versículo 5, hermano o hermana, que nos quiera leer el versículo 5. Amén. Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Entonces la respuesta de la pregunta es que Amán se llenó de ira. Amén. Gracias. Mejor dicho, si decimos, no es que de pronto como cuando uno le da, se indispone por algo y dice, ay, me dio ira tal cosa. No, la ira de Amán fue una cosa satánica, ¿sí? Se llenó de ira, una ira espantosa que le herviría la sangre. Y recordemos también otros personajes que se llenaron de ira cuando alguno de los hijos de Dios, como Daniel, como sus amigos, como José, como otros que en este momento no recuerdo, que se llenaron de ira también,
porque no se obedecía un mandato, ¿no? Acordémonos qué hizo Nabucodonosor con Daniel, los amigos de los compañeros o amigos de Daniel, inclusive el rey Darío, digamos, instigado por los príncipes del reino, ¿no? Contra Daniel, que lo llevó al foso de los leones. Se llenaron de ira. Ahora, ¿cómo se sentirá el mundo protestante apóstata hacia aquellos que honran a Dios guardando su sábado? Y entonces miremos Apocalipsis 13, 14 y 15, a ver qué relación tiene esto con la conducta, con lo que la conducta de Mardoqueo ocasionó en Amán, ¿sí? Una ira. Entonces miremos Apocalipsis 13, 14 y 15. Primer hermano o hermana que la tenga lista. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Fuesen muertos. Entonces, esa ira que tuvo Amán, ¿qué lo llevó a planear? La muerte, ¿no? La muerte de Mardoqueo. Y no se quedó contento con la muerte de Mardoqueo. Como él también sabía, seguramente Amán también tenía claro qué había pasado con los ancestros de él y los ancestros de Mardoqueo, los israelitas. También no quedó contento con la muerte de un hombre como Mardoqueo, sino que lo llevó a planear lo que nosotros vamos a estudiar más adelante, la muerte de todo un pueblo, ¿sí? Aquí, en este capítulo 13, que nos habla de las dos bestias, la que sale del mar y la bestia de los cuernos pequeños, va a matar a todo aquel que no obedezca este mandato, este decreto, ¿sí? Que es adorar a esa bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, ¿cómo se sentirá el mundo protestante, apóstata, hacia aquellos que honran a Dios guardando su sábado? Y vamos a mirar la nota 4. Dice, Satanás incitará la indignación contra la humilde minoría de los que se niegan por conciencia a aceptar tradiciones y costumbres populares. Entonces, ¿cómo se sentirá el mundo protestante apóstata hacia aquellos que honran a Dios guardando su sábado? ¿Cómo se van a sentir ellos? ¿Qué es lo que ellos van a sentir? ¿Qué enseñanza podemos sacar de acá, hermanos? Pues hermana, pues lo mismo que sintió Amán hacia Mardoqueo, ¿no? Amán pues no podía coger a Mardoqueo en ese momento que no se humillaba y ya destrozarlo, pero planeó, hizo un plan, ¿sí? Para acabar con su vida. Entonces, asimismo, es en este entonces, ¿sí? Entre más fidelidad, más indignación para los que no aman al Señor, ¿sí? Ver, digamos, que hay un pueblo que le sirve, que no se va a que no se va a arrodillar, que no se va a postrar, que no va a adorar sus leyes, que no las va a seguir, pues va a ser indignante y así como Amán, pues van a preparar
la muerte para todos los que seamos fieles. Gracias, hermana. Miren, hermanos, allá en Esther, capítulo 5, no hemos llegado allá, pero lo podemos usar en este momento. Capítulo 5, versículo 11, 12 y 13. Se dice que Amán llegó a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y cuando los tenía ahí reunidos, Amán les dice la gloria de sus riquezas, era un hombre rico, la multitud de sus hijos, todas las cosas con las que el rey lo ha honrado, lo ha engrandecido, lo puso como el primero por encima de todos sus príncipes y siervos. También se sentía muy honrado porque la reina Esther lo hizo ir, ¿sí?, al banquete que ella dispuso, que no invitó a nadie así de los empleados del rey, sino a él. Bueno, todo esto eran cosas que podían, digamos, llenar ese espíritu de Amán. Pero dice en el versículo 13, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Usted se imagina lo que él sentiría? No es una ira cualquiera. De nada, él podría estar satisfecho. Bueno, pues Mardoqueo no se arrodilla, pero yo soy el segundo en este reino. El rey me ha engrandecido, me ha honrado, soy rico, tengo multitud de hijos, dice aquí. Mm, he sido honrado por la reina. Bueno, pero él dice, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. O sea, la ira, el odio que este hombre experimentaba hacia Mardoqueo y hacia el pueblo de Mardoqueo era cosa terrible. Será Hermano, la misma, hermana, será la misma ira y será el mismo espíritu que estará en este mundo protestante apóstata hacia aquellos que honran a Dios guardando su sábado. hermana, una cosa hay ahí en esta reflexión que se está haciendo, y es que debemos tener en cuenta estas últimas generaciones. Y es que todo el tiempo, cuando alguien en la historia, en el presente, en el pasado, ha querido exigir la honra y la gloria por encima de Dios, como si fuera un Dios, es puro Satanás en pasta. O sea, esas personas que quieren hacer eso o que obligan a las personas a hacer eso, hay un Para allá espíritu vamos, demoníaco, hay un para allá espíritu demoníaco vamos. en ellos. Sí, entonces, ¿qué pasa, hermano? Que usted decía que cuál era el Mardoqueo y cuál era el Amán, ¿no? Entonces, se comentó que el Amán podría ser el papado y todos aquellos que se imponen de que no seamos fieles, las iglesias protestantes que no son fieles a Dios. Y, y el Mardoqueo era el que obedecía a Dios. Entonces, en el futuro dice que los demonios que están en los abismos van a salir de allá, porque hay unos demonios en unos abismos. Yo no he entendido eso muy bien, pero el conflicto de los siglos lo narra. Entonces, esos demonios van a ser liberados y van a poseer casi a la mayoría de más de medio mundo, porque son contados los hijos de Dios, aunque dice el conflicto del siglo que al final muchos se van a convertir, que hasta 1000 y más en un día. Pero comparado con los opositores de Dios van a ser demasiado. Y esos demonios, al ver que los verdaderos hijos de Dios no los obedecen a ellos y deshonran a Dios, sino que son fieles a Dios, vamos a ser perseguidos terriblemente. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ser fieles, estar a la puerta del rey. ¿Cuál es la puerta del rey? Pues la fidelidad a Dios y el corazón de nosotros totalmente convertido al Señor, que por así perdamos la vida, la vamos a recuperar porque el Señor nos la dará de nuevo. Entonces debemos estar conscientes de que quizá lo que padeció el pueblo de Israel, pueblo de Dios, cuando fue atacado por Satanás y Mardoqueo y todo eso, pues fue grave en su tiempo, pero para nosotros va a ser 3 veces más grave que todos ellos, porque ya Satanás sabe que es la última batalla,
que todo el que pueda doblegar a sus pies, pues es alguien que él se va a llevar en la perdición eterna. Pero los que podamos ser fieles hasta el final, pues vamos a ser coronados con la corona de vida que Dios nos va a dar y su cetro de justicia. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, hermano. Cada día debemos luchar contra nuestras propias debilidades, con nuestros temores, con nuestras dudas que tengamos. Debemos ser, o sea, ¿cómo se dice? Radicales en lo que hemos creído, en lo que debemos obedecer, en lo que debemos hacer, estudiar, orar, hacer vigilias personales o unirse por grupitos, que la hermana Adriana, que la hermana Argeni, 3, 4 unidos y por nuestro chat estar ahí orando, no sé, hacer uno de 6 a 9, de 9 a 12, y o sea, vigilias de 1 a 2 horas, 3 horas, porque es que nosotros tenemos que fortalecer nuestra identidad espiritual para poder hacerle frente, porque a veces yo pienso, como dice el Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque a veces nosotros somos arrogantes y decimos, no, yo no traiciono a Dios por nada, pero porque estamos en una zona de confort, hermanos. Pero si nosotros llegamos a una crisis verdadera donde nos van a matar un hijo si yo no renuncio, yo recuerdo una historia que contaban, no sé si me esté tomando mucho tiempo, de eso fue en Rusia, debió haber sido real, en donde a un señor, y fue por religión, que si desechaba de adorar a Dios, le liberaban el hijo. Y entonces si él no, se lo mataban. Y cuando ya, él se resistió hasta el final. Y entonces cuando ya iban a matar al niño, el niño le dijo al papá, papá, si yo muero, el Señor me promete la resurrección para vida eterna. Pero si tú traicionas a Dios por mí, los dos nos perdemos. Y el Señor no se resistió. Él dejó que mataran a su hijo. Entonces, ¿estamos preparados nosotros para una experiencia similar de la historia? De lo que yo estoy contando, porque no sé si eso sería real. Yo lo leí en un libro, pero no recuerdo si era de Elena de Guay o de quién era. Entonces, nosotros debemos estar conscientes, estaremos nosotros seguros de nuestra identidad espiritual en un momento de crisis, porque ahorita somos fieles todos, porque no tenemos persecución de ninguna especie. Todavía podemos comprar y vender, todavía podemos hacer negocios, vender la casa. A nosotros en el final del tiempo nos van a quitar todo, hermano. Si tienen una casa, 2 casas, todo. Por eso la señora Elena de White dice que debemos hacer tesoros en el cielo, donde la orina y el moho no corrompe. Nosotros hoy nos apegamos a todo y la obra languidece. La obra languidece, hermano. No tenemos el valor de decir, bueno, si no tengo casa, Dios me dará una choza, un árbol, no sé. Pero nosotros somos mezquinos con la obra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Pues es mi sentir. Yo le estoy pidiendo tanto al Señor que me permita vender esa casa. Y le digo al Señor, lo que más le pido al Señor de vender esa casa, porque en mi corazón tengo donar para una finca o para algo, donar la mayor parte que yo pueda de esa casa. Quizás no toda, porque quizás mis hijos me van a decir que yo soy una loca, que ellos tienen parte ahí porque el papá también trabajó por ese pedazo de casa. Pero, hermanos, lo que me pertenece a mí es para mi Señor. Entonces, ¿qué pasa? Y le pido tanto a Dios, hermano, ojo, para que en esta parte, para que todos reflexionemos, que no me vaya a pasar lo que le pasó a Zafira y a Ananías, que cuando ya tenga la plata en la mano diga yo, no, ofrecí tanto, ahorita voy a dar tanto y la mayor parte para mí. No, hermano, porque ahí sí nos perdemos para siempre. Es mejor no ofrecer para después no dar. Entonces, si ofrecemos nuestro corazón, que el Señor nos permanezca en esa actitud firme y adelante. Gracias, hermano. Gracias, hermana Lila, muchas gracias. Bueno, entonces, hablando de cómo se sentirá el mundo protestante, que nos manda a la nota, ya leímos la nota 4, sí, la nota 4 dice que Satanás incitará la indignación contra la humilde minoría de los que se niegan por conciencia a aceptar tradiciones y costumbres populares. Entonces, detrás de todo personaje, detrás de todo sistema llamado anticristo, que se opone a Dios, que quiere destruir su pueblo, pues ya sabemos quién está detrás, ¿sí? El que incita todo es el mismo Satanás, ¿sí? ¿Qué decidió? Ahora, todos los que actúen de esa manera, pues podemos decir, tienen el espíritu de Amán, ¿sí? El espíritu de Amán hoy en día se ve en el mundo protestante, ¿sí? En el protestante apóstata. No permiten, ya, o sea, ya dieron la orden de
hace mucho rato de qué es lo que se debe predicar y no se debe predicar. Y quien va a predicar lo contrario, pues será objeto de... Es que cuando uno ve videos, las evidencias, uno ve en esas personas que tienen la jerarquía y van y le quitan el micrófono al hermano que está hablando, que está levantando la voz y diciendo la verdad, y lo entrepan con ira. Uno les ve cómo se llenan de ira. Cuando hablan con uno, empiezan pues con la amabilidad y con la amabilidad cristiana, la cortesía cristiana, pero a medida que uno va hablando con ellos, ellos se van encendiendo en ira, ¿sí? Es ese espíritu de Amán que quiere dar órdenes. Usted no puede predicar esto, usted ya no puede predicar en este púlpito. Si sigue hablando de estos temas que no son temas de amor, que son temas que promueven el odio, pues esos son los que tienen ese espíritu de Amán. El que vaya a hablar de la reforma pro salud igual es considerado lo mismo. Entonces, todos los que tengan ese espíritu de Amán están movidos por Satanás. ¿Qué decidió hacer Amán en Esther 3:6? ¿Qué decidió hacer Amán cuando se le dice lo que Mardoqueo estaba haciendo? Que ni se arrodillaba ni se inclinaba. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían dicho a él quién era Mardoqueo, cuál era el pueblo de Mardoqueo. Entonces no solamente su plan iba contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos, que los iba a destruir, todos los judíos que había en el reino de Asuero, que eran pueblo de Mardoqueo. Entonces, por eso, el decreto que vendrá no será contra los guardadores del sábado de una nación, digamos Estados Unidos, sino contra todos los guardadores del sábado, los que se oponen a ese decreto, que están esparcidos en todo el planeta. Serán buscados como cuando se busca una piedra preciosa, ¿sí? Entonces, ¿qué decidió hacer Amán? Pues no solamente destruir a Mardoqueo, sino a destruir a todos los judíos, porque eran el pueblo de Mardoqueo. Pregunta 10. ¿Quién fue el autor de este complot? Ya leímos la nota 5. El autor de todo complot que va en contra de un hijo de Dios, contra el pueblo de Dios, es Satanás. Es decir, esas personas son instrumentos de Satanás. La pregunta 11, ¿sigue ocupado en la misma conspiración? ¿Satanás sigue ocupado en la misma conspiración? ¿Los instrumentos que él utiliza están ocupados en la misma conspiración? ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primero que le encuentre, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios. Siga, hermano. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces, ¿sigue ocupado en la misma conspiración? Por supuesto que tiene. Está muy ocupado, anda alrededor, por todo lado, buscando a quien devorar. Y nos dice la nota 6. La misma mente maestra que conspiró contra los fieles en épocas pasadas, allá en ese reino, en el momento que estamos estudiando Esther, los que siguieron después, los valdenses, los albigenses, todos estos pueblos, todavía está tratando de eliminar de la tierra a aquellos que temen a Dios y guardan
su ley. Es la misma mente la que ha incitado, la que ha planeado estos ataques con el fin de destruir, de borrar de la tierra el pueblo de Dios, pero gloria a Dios, su infinita misericordia, su poder y su palabra se cumplirá. Dios establecerá su reino con sus hijos fieles. Pregunta número 12. Hermanita Argenis, veo una mano levantada de la hermanita Mónica. Adelante, hermanita Mónica. Gracias. Dice en Profetas y Reyes, en el capítulo 49, que es el libro de Esther, dice que ese mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias, sí. Podemos ampliar el estudio de esta lectura con ese capítulo, ¿no? De Profetas y Reyes. Es lo mismo, tanto en épocas pasadas, las presentes y las que se aguardan en este futuro. Es la misma mente maestra que ha querido siempre destruir al pueblo de Dios. Pero si hemos leído El conflicto de los siglos, si hemos leído esos 5 libros que alguna vez yo escuché a alguien decir, si usted no se ha leído esos 5 libros, pues como dijo la hermana Daniela, estamos a medio camino, ¿no? Por lo menos el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, profetas y reyes, hechos de los apóstoles. Ahí está escrito y relatado, profetizado, la liberación del pueblo de Dios. ¿Cómo Dios actuará? Gracias, hermana Mónica. La pregunta 12. ¿Cómo se determinó el tiempo de su destrucción? Amán, una vez que conoce la situación de Mardoqueo y sabe quién es él, a qué pueblo pertenece, su ira infernal se desata contra Mardoqueo y su pueblo y planea su destrucción. Entonces, ¿cómo se determinó el tiempo de su destrucción? Esther 3:7. Un hermano o hermana que nos lea Esther 3:7. Amén. Dice Esther 3:7, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada por suertes. Por eso es esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces, el mes de Nisán, dicen que corresponde a nuestro calendario, al mes de marzo o abril, algo así, de abril. Y que el mes 12º, el mes de Adar, es el, digamos, como viene a ser como el último del año judío, viene a ser el mes de marzo. Entonces, ¿cómo determinaron ellos, o él, que es el autor de su plan, la destrucción del pueblo? Recordemos que esos pueblos eran pueblos llenos de supersticiones, ¿no? Y entonces, pues eso, lo que hicieron fue echar suertes. De ahí viene la palabra pur. Y luego vamos a ver más adelante que de pur es echar suerte, pur es singular. Y si yo voy a hablar de suertes en plural, entonces ya no se dice pur, sino purim, terminado en M. Y que después de que sucede todo lo que el Señor actúa para liberar a su pueblo aquí en la historia de Esther, pues queda como establecida una festividad del Purim,
que recordaba cómo Dios había actuado para salvar en esta oportunidad al pueblo judío que estaba allá en esas 127 provincias del reino de los medos y los persas, ¿no? Entonces vamos a leer la nota para que nos aclare un poquito sobre cómo fue, digamos, como los pasos que ellos hicieron para determinar qué día se iba a asestar el golpe en que se iban a destruir todos los judíos del reino. Entonces vamos a la nota 7. Dice, según la costumbre se echaban suertes para determinar una fecha para la destrucción de los judíos. Las suertes se echaron en el primer mes del año para elegir, de acuerdo con sus supersticiones o de acuerdo con sus supersticiosas ideas, un día propicio y afortunado para su matanza. Aunque Amán sin duda se habría alegrado de destruirlos en una fecha pues más cercana, ¿sí? Se consideraba a sí mismo sujeto al pur, o sea, lo que había caído en la suerte. Al hacer eso, retrasó la ejecución de los judíos y eso tal vez fue una providencia de Dios, quizás no es tal vez, sino fue la providencia de Dios al dar una oportunidad para que la naturaleza del complot fuese entendida, es decir, para que el rey se diera cuenta de todo lo que se dio cuenta, por qué este Amán había tramado ese complot, qué había, digamos, en él contra este pueblo, para que la naturaleza del complot fuese entendida y que se emitiese un contraedicto, es decir, se echara abajo el edicto que Amán había logrado sacarle al rey con mentiras y con sus tramas, ¿no? Entonces se echaron suertes. Pues acá uno ve que la gente pues echa una suerte con una monedita, ¿no? No sabemos si cae por un lado es tal cosa y si cae por el otro lado es tal otra. No sabemos en esa época qué utilizaban para echar suertes, si utilizaban otros objetos o no sabemos qué utilizaban para eso. Entonces, ¿cómo se determinó el tiempo de ejecución? Echando suertes, ¿no? Que la hicieron en el primer mes del año llamado el mes de Nisan. Y esto ocurrió en el año 12º, o sea, ya habían pasado 12 años de reinado del rey Asuero. Y fue echado esa suerte o pur, ¿sí? Y cayó esa suerte para que fuera ejecutado ese plan en el último mes del año, que es el mes llamado Adar. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar Amán para que se pudiera ejecutar su plan? Más o menos que del primer mes al mes de Adar, que es el mes último del año. Entonces, más o menos, digámosle, 11 meses tuvo que esperar. Él hubiera querido que eso hubiese sido pronto, pero pues él se sujetó a lo que él mismo había hecho, ¿sí? Echar la suerte. Bueno, ¿hay algún hermano que tenga algo para complementarnos esto, dar otra mejor explicación sobre esto? Bueno, hay una pregunta bien interesante, hermanos. La pregunta 13. Bueno, todavía tenemos unos 15 minuticos. La pregunta 13 dice, ¿se está efectuando una obra similar hoy en día? ¿A cuál obra se refiere? Se está determinando un tiempo, un año, una fecha para estos planes que Satanás está incitando a este protestantismo apóstata, o como lo llama el Apocalipsis, a este trío, ¿no? Donde está el espiritismo, donde está el protestantismo apóstata y donde está el
este sistema que gobierna todo el mundo? ¿Será que se está efectuando una obra similar hoy en día? ¿Qué diremos, hermanos? Pues claro que sí. Nosotros hemos escuchado que la Agenda 2030, que tal proyecto, bueno, creo que para el 2025 tiene otro nombre. Y dice, la iglesia y el Estado ahora están haciendo preparativos. Así como Amán hizo preparativos, mandó a hacer la horca, se preparó para hablar con el rey y poder hacer que el rey emitiera esta orden, este edicto, y que fuera repartido a todas las rincones de todas las provincias. Eso fue todo un preparativo que él ideó y llevó a cabo, llevó adelante. La iglesia y el Estado ahora están haciendo preparativos para el conflicto futuro. Como decía la hermana Dalila, ellos están preparando. Y nosotros debemos también estar haciendo nuestros preparativos. Uno de esos es la obra misionera, primero dar a conocer al mundo. Dice, los protestantes están trabajando disfrazados. Podríamos subrayar esa palabra, disfrazados, para traer el domingo al frente, tal como lo hicieron los romanistas. ¿Cómo están disfrazando este plan de traer al domingo al frente? ¿Cómo lo están disfrazando? Pues yo no sé si será lo que estoy pensando, pero pareciera que fuera el Día de la Familia, o sea, le cambian el nombre o sea, para que la gente de pronto que no sea tan cauta, no distinga el propósito del plan. Entonces, pues es lo que yo opino, que ese tal Día de la Familia que ahorita están inventando para honrar el domingo es una de las estrategias de engaño de Satanás para los que no lo saben. Pues uno lo percibe, ¿no? Pero no sé si sea eso. Sí, han empezado por la parte ecológica, ¿no? Que hay que cuidar el planeta, que esta es la Pachamama, la casa nuestra, que todos los desastres, todo lo que está ocurriendo es porque el hombre ha venido pues degradando su entorno y que por lo tanto pues hay que darle descanso también a la tierra y de paso pues eso va a fortalecer las relaciones familiares, las relaciones sociales. Entonces se ha disfrazado con eso. Y hay Hermanita, mucha gente, sí, hermanita, Argenis, adelante. también han disfrazado el domingo como el verdadero día de reposo, como el sábado. Quieren hacerlo ver como el verdadero sábado, al falso día de reposo. A ese falso día de reposo lo llaman el sábado cristiano, ¿cierto? Y al sábado verdadero del Señor, pues entonces lo llaman como despectivamente el sábado judío, ¿cierto? Ese no es el verdadero para ellos. Y al verdadero sábado, al domingo, que es el falso día de reposo, lo llaman sábado cristiano. Y entonces involucran al mundo en estas cosas, de que es por el bien de la casa común, que eso va a hacer que mejoren los problemas ambientales, el tal calentamiento global, con un día que se destine también para darle descanso a la tierra, para que no hayan tantas emisiones de gas carbónico y entonces eso va a fortalecer las relaciones familiares, las relaciones sociales y donde pues se pretende hacer lo mismo que se debe hacer en sábado, ¿no? Cesar de toda obra. Entonces dice, el papado está amontonando sus gigantescas estructuras por todo el país, en cuyos rincones más secretos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Esto que estamos leyendo dice que es tomado de los Testimonios para la Iglesia, volumen 5.
Testimonios para la Iglesia, volumen 5, y ahí están las páginas 425, 426 y 428. Mientras los hombres duermen, Satanás está disponiendo activamente los asuntos para que el pueblo del Señor no tenga misericordia o justicia. El movimiento dominical ahora se está abriendo camino en la oscuridad. Los líderes están ocultando el verdadero problema y muchos de los que se unen al movimiento no ven ellos mismos a dónde se dirige la corriente. Entonces, por eso han optado por disfrazar, ¿sí?, la traída del domingo, disfrazándolo con estas, se me va el nombre de estos escritos que sacan los papas, las bulas, hablando de lo que es el medio ambiente y lo que es el Día de la Familia, ¿no? ¿No es encíclica? ¿No se llama encíclica, hermana? Es encíclicas papás. Bueno, entonces, donde dice, mientras los hombres duermen, nos recuerda la parábola, ¿no? Mientras los hombres dormían, ¿qué hizo el enemigo? Vino y sembró la cizaña. Entonces, hermanos, así como allá Amán hizo los preparativos, que tuvo tiempo durante 11 meses, aquí los preparativos se vienen haciendo muchos años atrás. Empezaron con agendas para atacar, digamos, la familia, para atacar a los niños. Eso ha sido, si uno se pone a mirar todo hacia atrás, ha sido todo un trabajo organizado, como dice acá, desde la oscuridad, o sea, no mostrando el verdadero propósito. El otro día yo les decía, cuando comenzaron a trabajar con los derechos de los niños, ellos traían ese propósito oscuro para quitarle autoridad a los padres sobre sus hijos. Y es tanto que ya un niño puede elegir muchas cosas terribles y muy tristes, y si los padres se oponen, pasan por encima de los padres y el Estado se encarga de hacerle cumplir el deseo a los niños. Y así llegó también para entrar todas estos puntos de estas agendas para sodomizar al mundo, para infiltrar a las iglesias. Todo eso ha sido parte del plan, de este plan de debilitar, digamos, los lazos familiares, de debilitar la autoridad paterna, de debilitar, de utilizar los centros educativos, los llamados centros educativos, para adiestrar a los jóvenes, a los niños. Es decir, ¿qué vemos ahora? Todo eso es un proceso que se ha venido desde atrás. La situación como se ve como se ve en el mundo hoy, la situación de los niños, de los jóvenes, de las familias, eso ha sido una agenda de años atrás para ir debilitando todo eso, para ir infiltrando iglesias. Como vemos ahora las iglesias del mundo protestante, y con más tristeza aún de parte de nosotros, la iglesia corporativa, ¿sí?, totalmente fuera de sí, ¿sí? Entonces, ellos están haciendo, dice, la iglesia y el Estado están haciendo preparativos para el conflicto futuro. Ellos sí trabajan arduamente y lo hacen, dice, se está abriendo camino en la oscuridad. Los líderes están ocultando el verdadero problema. Los líderes, algunos lo saben. Los que están
bien unidos y que hacen parte de la infiltración, ellos saben cuál es el verdadero problema y hacia dónde se dirigen. Pero dice que hay muchos que no ven en ellos a dónde se dirige la corriente. Y muchos van a abogar y van a votar por cosas que van en contra de ellos mismos, porque no tienen idea hacia dónde se dirige la corriente. Los hombres, vamos a mirar la pregunta 14. ¿Cuántas y cuáles son las razones presentadas por Amán para inducir al rey a consentir una ley tan cruel? ¿Qué fue lo que le dijo Amán en ese plan que él estaba ya organizando? Dijo, voy a donde el rey, hablo con el rey, obtengo de él el edicto o el decreto que necesito. Entonces, ¿qué razones le dio Amán al rey para inducirlo a consentir una ley tan cruel? Eso lo encontramos en Esther 3:8. Esther 3:8. Él le dice, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme, perdón que estoy leyendo en otros lugares. Estaba leyendo 5:8 y es 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sí, hay un pueblo que está regado por todas las provincias. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Ellos son diferentes. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Esas fueron las razones que Amán le dio al rey. El pueblo, como le dice Amán, no guardan las leyes del rey. Era que el pueblo no guardaba las leyes que se establecían en el reino. ¿Sí sería cierto eso? No, la única que ellos no estaban dispuestos a obedecer era pues que se les exigiese veneración, reverencia, inclinación o arrodillarse ante un hombre. Pero las demás leyes, como nosotros hoy en día, pues pagamos nuestros impuestos, pagamos muchas cosas que hacen parte de ser ciudadanos de un país, ¿sí? Entonces él les dice, es un pueblo esparcido, regadito así por todas partes, son diferentes sus leyes, o sea, no guardan tienen leyes diferentes, no guardan las leyes del rey y al rey en nada le beneficia tener esa gente, dejarlos vivir. ¿En qué le beneficia al rey? ¿Sí? Esas fueron las razones presentadas por Amán. Y en la última pregunta, ¿se unirán los hombres de alta posición con los opositores de la ley de Dios en el conflicto que tenemos ante nosotros? ¿Será que se van a unir los hombres de alta posición contra los opositores de la ley de Dios en este conflicto que tenemos ante nosotros? Y nos mandan al Salmo 2, un salmo que ya habíamos estudiado, al Salmo 2, versículos 2 y 3. Salmo 2, algún hermano que lo encuentre. ¿Ya lo encontró algún hermano? Salmo 2. Bueno, ya lo encontré. Salmo 2 dice, el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los gobernantes, ¿no? Y príncipes consultarán unidos.
digamos los príncipes son los súbditos de estos grandes gobernantes, y van a consultar unidos. ¿Y qué es lo que van a consultar? Pues ponerse en contra de Jehová, ir en contra del pueblo, es ir en contra del Señor, ¿sí? Y contra su ungido, en este caso hablando del Señor Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, los grandes de alta posición aquí en la tierra van a estar en contra de los opositores, se unirán para planear contra los opositores, con los opositores de la ley de Dios en el conflicto que tenemos ante nosotros. Se unirán los hombres de alta posición con los opositores de la ley de Dios. ¿Quiénes son los hombres de alta posición en este momento? Los gobernantes, ¿no? Yo diría los legisladores, los que legislan las leyes. Sí, los gobernantes. Y ellos se van a unir con los opositores de la ley de Dios. ¿Quiénes son los opositores de la ley de Dios? El protestantismo apóstata. Eso es una profecía, eso está en el conflicto de los siglos. Y la nota 9 nos dice, los hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos. Allá en Mateo 7, creo que es 7, 22, 23, 24, habla de esos inicuos, dice, entre paréntesis está, inicuos, se origina de la palabra lawless o lawless, en inglés significa los sin ley. Los inicuos son los mismos sin ley, o en el griego anómias, como dice allá en Mateo 7, son los transgresores de la ley. Entonces, los hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos, que son los mismos sin ley, los transgresores de la ley, y los viles para tomar consejo, es decir, para planear contra el pueblo de Dios. Para obtener, ¿y para qué lo hacen? Para obtener popularidad y patrocinio. Y los legisladores, los que hacen las leyes, van a ceder o cederán ante la demanda de una ley dominical. Lo mismo que nos relata el Salmo 2, versículo 2. Contra el ungido, contra el Hijo de Dios, dice, las naciones se alborotaron, los reyes, estos príncipes se unieron y tramaron contra el ungido de Dios. Lo mismo ocurrirá en esta crisis que se avecina, hermanos. Así de que, hermanos, hemos leído, hemos estudiado, no leído, sino estudiado la lección 4 de integridad cristiana. Todo lo que pudimos aprender de este hombre fiel, Mardoqueo, cómo su decisión lo llevó a encontrarse en situaciones, no solamente él, sino todo su pueblo, situaciones difíciles, pero Dios actuó. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por haber estado en la escuela sabática, por sus aportes. Y si Dios nos lo permite, estaremos entonces el próximo sábado en la lección número 5. No sé, hermanitas, alguna de las hermanas que quiera orar para terminar la escuela sabática. Quisiera hacer un aporte, hermana. Sí, hermana, adelante. Agradecerle inmensamente al Señor, primeramente, por la libertad que aún tenemos y Sí. también agradecerle a ustedes personalmente, hermano, a usted, hermano, a los que hacen parte y sacan de su tiempo, porque ustedes no son personas desocupadas, me imagino que tienen sus deberes, sus compromisos, pero se esfuerzan, se sacrifican quizás por estudiar, por escudriñar, por
pedir la dirección del Señor, la unción del Espíritu Santo, para ustedes poder desarrollar todos estos temas y enseñarnos a nosotros los que de pronto no lo podemos hacer por las limitaciones que tengamos, bueno, por las razones que sean. Y yo personalmente agradezco, esta servidora agradece la oportunidad que tengo de poder escucharlos y aprender de ustedes todo lo maravilloso que enseñan a través de las escrituras y los testimonios. Que Dios la bendiga, hermana, y le dé cada día mayor salud, mayor inteligencia para seguir desarrollando todos estos temas. Y pedirle a Dios del cielo que capacite, que alguien más se sienta la necesidad de hacer lo mismo y poder ofrecer el servicio que Dios requiere que le demos. Gracias, hermana. Bendiciones para usted y para todo el grupo que hace posible todas estas enseñanzas. La gloria siempre sea para nuestro Señor y el Amén. quien se bendice de primero es el que hace estos estudios. Uno aprende muchísimo, esto no se le olvida a uno nunca más, ¿sí? Habíamos Amén. estudiado, habíamos leído de pronto a años atrás, enseñándole a nuestros hijos estas historias, pero estudiarlas así como están presentadas en estos materiales, no lo hayamos hecho y esto no se nos va a olvidar jamás, jamás. Sí, Así es verdad. que yo los invito, yo sé que usted puede, hermana Dalila, hacer un estudio y sacarlo adelante. Yo sé que usted lo puede hacer, Sí, igualmente a cualquiera de nuestras hermanas. Entonces vamos a gracias, orar, hermanos. gracias Una hermana por esa confianza que me tiene y porque yo sé que usted lo hace de la mejor manera, pero espero que cada uno de mis hermanos ore por esta servidora porque el problema mío es la visión. Entonces, ahorita no tengo unas gafas óptimas porque se me partieron, la fórmula que más o menos me sirve, se me hermana, partió, se me cayeron, pero ya quizás, van a entregar las nuevas. Bueno, Entonces, hermanitos, quizás tenemos, escúchenme, puedo por ver favor. bien. Vamos a ir terminando, hermanitos. Vamos a orar, hermanos. Hermanita Argeneas, termine con la oración, por favor, y luego ya continuamos en la próxima escuela sabática. Gracias. soberano Señor y Padre nuestro, nuevamente de rodillas, Señor, este grupo de sus hijos, agradecidos por la oportunidad que el Señor nos da de reunirnos cada sábado, por concedernos la vida, tiempo de gracia, por tener el privilegio, porque esto es un privilegio de poder estudiar estas lecciones, utilizar estos materiales que sus hijos hace mucho tiempo organizaron, los elaboraron con muchas dificultades, con precariedad de recursos, pero los hicieron con el deseo de compartirlos con los que en ese momento estaban con ellos. No sabían ellos cuántos nos íbamos a beneficiar por estos materiales. Por eso, Señor, damos las gracias y le suplicamos, Señor, que si es su santa voluntad, podamos reunirnos nuevamente en otro sábado y ser capacitados, recibir esta luz y esta preparación para enseñar a otros y para que nuestra fe también se fortalezca. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.